Las opiniones vertidas en este podcast son totalmente a título personal y no representan en ningún caso la opinión de sus empleadores. Que las acciones en general, incluso las economías, al final dependen de las expectativas de los inversionistas, ¿no? Hay factores, digamos, endógenos, o sea, propios de las empresas que están metidas ahí, sus fundamentos, y también factores macro, ¿no? Que son exógenos. No, muchos te hablan de Nvidia, de Apple, de Amazon, pero ¿cuántas empresas quebraron? Claro, ¿no? Blockbuster, Nokia, que eran las mejores, las 50. Nextel, valían millones, ¿no? Y ahora están quebradas, básicamente. Compren el S&P, esa es la fórmula, esa es la receta, ¿no? Y ahí tenemos una tablita que justo lo hicimos hace 10 años y la puedes hacer a 20, la puedes hacer a 30, y el S&P ha performado, ha rendido más de 10% históricamente. Solo el 14% de los peruanos tiene inversiones. Ha salido un estudio, ¿no? Que dice que ahora la gente está invirtiendo más en sport betting, sí, claro, en apuestas deportivas que en la bolsa, ¿no? Porque les gusta la adrenalina. Bienvenidos al 8º episodio de Invertir sin Paltas con mi compañero, hermano y amigo Renzo Castillo. ¿Qué tal, maestro? ¿Cómo vas? ¿Qué tal, Daniel? ¿Todo bien? Justo ayer regresé a Lima en la noche porque me fue a correr la media maratón en Buenos Aires. La verdad que el ambiente es lindo, una ciudad hermosa. Ya no está tan barato como antes, pero igual sigue estando barato la comida, la carne, los helados... Las pizzas, unas pizzas, olvídate. ¿Eh? ¿Y fuiste a ver fútbol, algo de fútbol? No. Fui a correr nomás. La verdad que fue un viaje bastante rápido. Pero fui con un par de amigos que la verdad que están yendo todos los días al estadio. Porque ahí es una pasión y la gente va llena a estadios, todos los equipos, ¿no? Y no solo primera, hasta segunda, ¿no? Es una locura lo que se vive ahí. ¿Y qué tal la media maratón? O sea, ¿viene mucha gente internacional o es más argentinos? ¿Por qué no fuiste a la de Lima, por ejemplo? ¿Por qué hiciste? ¿La experiencia? ¿Qué? Bueno, por dos cosas. Bueno, primero, en migraciones, por ejemplo, me preguntaron para qué vienes y les dije para la media maratón y me dijeron, eres como la persona número 25 que me dice eso, ¿no? Y básicamente van bastantes extranjeros. Eran más chilenos y brasileros, me dijo la chica de migraciones. Y bueno, yo personalmente fui porque me gusta como la altimetría de la carrera, ¿no? No hay muchas subidas. A mí me cuestan mucho las subidas. Plano. Acá en la de Lima, del kilómetro 8 de la última, que fue el mismo día, del kilómetro 8 al 14 es full subida y la verdad que sufres y quería buscar un mejor tiempo, entonces... ¿Y cuál fue tu pace, tu tiempo? Hice 5 minutos con 8 segundos por kilómetro. Ah, bien. Que de verdad estaba decente, ¿no? Y de hecho ha sido mi récord personal hasta ahora, ¿no? ¿Y qué sigue? ¿Qué sigue después de la media maratón? Creo que quieres una maratón o algo sí, por me ese voy a año. la maratón de Berlín. ¿Cuándo es esa? Es en un mes y medio más o menos, ¿no? Entonces, y ahí sí. aplicaditos. Aplicadito al régimen. Nada que cuchareables ni comidas. O sea, creo que le meten carbo antes de correr, o sea, ¿no? pastas, ¿no? Pastas, yo ¿no? le meto sushi, yo le meto coqui un día antes de correr. Pero de ahí sí tienes que entrar a régimen. Claro, la idea es, no, obviamente, bajar de peso. Cada kilo, te suma, cada kilo que bajas te suma como 5 o 10 segundos menos de pace, ¿no? Entonces, sí es importante, obviamente, también estar ahí, dormir bien. Son varios factores, no solamente entrenar, ¿no? Sino es dormir bien, comer bien y estar disciplinado, pues, ¿no? ¿Tú qué tal? ¿Qué tal el fin de semana, la semana pasada? No, tranquilo, pero sí el viernes hubo una reunión ahí con una contraparte de acá del mercado que hicieron Tú paras con la gentita ahí, con los traders. No, tranquilo, ¿no? Cada 3-4 meses siempre es bueno distender, pero sí, te pasa factura al día siguiente. La resaca ya no es como antes. Ya no es como antes, ¿no? Ya los 30 años pesan, arriba de 30. Y de ahí nada, fulbito, fin de semana. Pero tú ya estás más pegado a los 40 que los 30, creo. Los 30 y 35. ¿Y qué tal? ¿Jugaste pichanga el fin de semana? Sí, pichanga, y nada, viendo fútbol, que a mí me encanta ver fútbol y... Pero creo que se despuntó Alianza, ¿no? Sí, Alianza está puntero, nos quiere arruinar el centenario, pero con fe lo alcanzamos y lo pasamos, así que... Las chicas también de Alianza ganaron en el Monumental. Y ahora hay la final del femenino el viernes, pues 30 de agosto. Santa Rosa de Lima. ¿El feriado? El feriado, sí. A ver cómo acaba eso. Pero sí, está en el centenario. Parece que Alianza quiere ganar todo. Así que vamos a ver. Bueno, entonces la gente va a poder ver el capítulo en el feriado, tranquilos. Sí, tranquilito. Sí, pidiendo coquimaquis. Y escuchando en Spotify, en YouTube.
este capítulo que está súper interesante, ¿no? Lo Cuéntanos, prometido es deuda. ¿de qué se trata? Hoy día tenemos el mercado de acciones. Lo prometido es deuda. Si bien es cierto, comentamos en el capítulo anterior que íbamos a hablar de acciones en general, queremos enfocarnos en este episodio en las acciones internacionales, ¿no? En el mercado internacional. Las grandes bolsas del mundo, ¿no? O sea, la bolsa de Nueva York, la bolsa, bueno, en este caso el Nasdaq, que son de las acciones tecnológicas, la bolsa de Londres, la bolsa de Tokio, la bolsa de Canadá, que es de Toronto, son las principales bolsas a nivel mundial, ¿no? Que son gigantescas, ¿no? Si la comparas contra la bolsa peruana, para que te hagas una idea, la capitalización de mercado, ¿no? Si tú sumas todas las empresas, ¿cuánto es su valor de mercado del NICE, por ejemplo? Está por encima de 24 trillion dólares, ¿no? Que estamos hablando de millones de millones, ¿no? Entonces, son empresas, de hecho, justo empresas gigantes, ¿no? Hay varias empresas de Estados Unidos que desde hace un par de años o el año pasado recién han pasado el $1 trillón, ¿no? Claro. Que si no me equivoco son Apple. Nvidia también, creo ¿no? que Nvidia hace poco. Claro. Y Google. Y un par más, si no me equivoco. El mismo ¿no? Tesla en su momento, ¿no? Dependiendo un poco, pero son empresas que, para que se una idea, la economía de Perú son más o menos 240 mil millones de dólares. Y estas economías son de 1.000 millones de dólares, ¿no? O sea, perdón, de 1 millón de millones de dólares, ¿no? ¿Cuánto es el famoso PIB de trillion. Perú? 230, 240 mil millones de dólares. Ah, o sea, una empresa de esas vale más que todo el Perú. Sí, vale más como 3 veces Perú, 4 veces Perú. Y no solo Perú, ¿no? Imagínate, México, por ejemplo, Brasil, son más trillion, grandes, ¿no? Y igual esos sí están más pegadas a $1 trillón. esas empresas están más pegadas y esos países están por encima, ¿no? Y bueno, cuéntanos un poquito de las características de esas bolsas, ¿no? Antes, de hecho, se tradeaba con papeles, no era físico, claro, ¿no? Esas bolsas, la más antigua de las principales es la de Londres, que data de 1700, 1600 algo, casi finales de 1600. Y bueno, de ahí sigue la bolsa de Nueva York también, que es icónica, y como tú dices, ¿no? Se tradeaban o se negociaban acciones a viva voz, ¿no? Había en el piso de la bolsa, oye, vendo tal acción, yo te la compro. Y había un registro y la gente gritaba, ¿no? Ahora es todo electrónico. El Nasdaq, por ejemplo, la bolsa del Nasdaq, que fueron los pioneros, digamos, en la parte electrónica, y hoy por hoy ya pues todo es por sistemas, ¿no? Tienes directo acceso al mercado y hay muchos intermediarios. Igual creo que ¿no? existe el piso, pero es algo más... Sí, no, o sea, sí hay algunos miembros pero algo físicos, mínimo, ¿no? O sea, para seguir... Correcto, para ver ciertas cosas administrativas, etcétera, pero la negociación es totalmente electrónica, ¿no? Y estas bolsas de valores, como te digo, tienen muchas empresas listadas, ¿no? Más o menos la bolsa de Nueva York tiene más de 3.000 empresas listadas y son empresas de gran tamaño, y el principal índice, digamos, a nivel mundial, desde nuestro punto de vista, es tu famoso S&P 500, ¿no? Que mencionaste en el capítulo Standard pasado, and Poor's 500, Standard ¿no? and Poor's 500. Explícanos un poco de qué está compuesto el índice. Bueno, el índice, la verdad que no lo tengo tan claro, pero agrupa las 500 empresas más grandes de Estados Unidos por capitalización de mercado, ¿no? Claro, el P por Q, ¿no? Y le da un acciones. porcentaje, y bueno, cuando entra una acción al índice, creo que tienen que comprar una cantidad muy grande de dinero y eso hace que la acción suba, ¿no? Pero en general, lo que te hace es, te saca un promedio de las acciones más importantes y eso te da una referencia de cómo se está moviendo, ¿no? Claro, lo que normalmente dicen que es el S&P es un poco el termómetro de la economía mundial, ¿no? Porque si bien es cierto, son empresas de Estados Unidos, muchas empresas pues como Apple, como Google, no sé, pues como el mismo Tesla, tienen presencia a nivel mundial, ¿no? Entonces, normalmente te dicen que si te quieres exponer un poco a la economía americana, pero también al mundo, de una manera diversificada, deberías estar en el S&P, ¿no? Creo que ahí deberíamos hablar un poquito de los ETF, por ejemplo, ¿no? Que son estos mecanismos que te agrupan acciones en los cuales puedes ver, no sé, países, por ejemplo, ¿no? O sea, el S&P 500 te refleja la economía americana, ¿no? Pero que replica índice, ¿no? Y ETFs, claro, o sea, por ejemplo, el EPU es de Perú, ¿no? Entonces, si tú quieres estar expuesto al riesgo Perú claro, y diversificado, es una manera eficiente de entrar, ¿no? Entras y compras el EPU, ¿no? Que tiene Credit Corp, tiene Licorp, tiene Buenaventura, tiene como las empresas más importantes de Perú. Y así como hay el EPU, que es de Perú, hay el de Brasil, SH, el de que México, es de Chile, claro, el de México, y también hay por regiones, ¿no? Hay mercados emergentes, mercados desarrollados. Hay uno que es mercado global, que es el ACBWI, ¿no?
Y bueno, eso es si hablamos de países, ¿no? Pero también podemos hablar por sectores, ¿no? Por ejemplo, en Estados Unidos hay el sector financiero, el sector tecnológico, claro. sector de biotecnología, por ejemplo, ¿no? Entonces, lo que hacen estos ETF es agrupar, ¿no? agrupar de acuerdo a tus necesidades o a lo que tú busques, ¿no? De repente quieres estar expuesto, por ejemplo, a los inmuebles de Estados Unidos, ¿no? Claro. Hay un ETF Real estate, de real claro. estate, entonces tú comprando eso, estás comprando como que una cantidad canasta, grande, ¿no? una canasta en la cual estás súper diversificado y hay temas ahí de... Y a bajo costo, ¿no? Digamos que, bueno, el precio de estos ETF puede variar, pero puedes comprar dependiendo incluso fracciones de estos ETF desde 100, 200, Sí. 300 dólares. O sea, ¿no? por ejemplo, yo entiendo que los bancos de inversión y cuando se arma un portafolio, muchas veces los estructuras por regiones, ¿no? Entonces te pone una parte en Estados Unidos, una parte en mercados emergentes, una parte en Asia, una parte en Europa. en Europa y con pesos de acuerdo a tu Perfil de riesgo, a tu hacen- perfil de riesgo y a lo que tú piensas que va a pasar o las expectativas que tienen los diferentes sectores, ¿no? Pero también hay un tema de costos, ¿no? La chamba, el trabajo de agruparte todo esto, ¿no? Tiene un costo, ¿no? Entonces, pero el costo es mínimo, creo que si no me equivoco es de entre 0.03% a 30, 0.40, ¿no? 30, 40 exagerando, ¿no? Que es lo que te cobran por administrar, que es por estar todos los días comprando, vendiendo para tener la proporción perfecta, ¿no? O sea, para comparar quizás un ETF con un fondo mutuo, o sea, como tú dices, ¿no? Y el ETF normalmente replica un índice, una canasta diversificada y no hay un manejo activo, es decir, no hay alguien que le está tratando de ganar justamente a lo que decíamos antes. Simplemente del es por benchmark, ¿no? una fórmula y por pesos, Claro, ¿no? o sea, ya cada ETF tiene un poco su línea de inversión, ¿no? Y ciertas reglas en el cual cuando suben los precios o entra una nueva acción u otra, hacen rebalanceos y no siguen una estrategia activa, simplemente compran lo que tienen que comprar. Por eso lo que tú decías, ¿no? Oye, por ejemplo, Tesla, cuando entró al S&P 500, porque Tesla O tenía al Nasdaq, creo. al Nasdaq primero, de ahí al S&P Como que 500. le metieron un Claro. inflow fuerte, ¿no? Como hay muchos en el mundo, muchos inversionistas en el mundo que simplemente compran el ETF y replican el índice, por default tienes que comprarlo, ¿no? Incluso los que le quieren ganar al índice, como su benchmark o su comparador es el índice, tienen que comprar dentro de su gestión activa estas acciones y eso hace que suban de valor, ¿no? Sí, lo único que, bueno, que lo que hace una gestión activa versus la pasiva es de que intenta replicar diferenciarse. parecido, pero Claro. por ejemplo, no sé, en Perú, por ejemplo, le ponen Más peso. mucho más a VAP y le quita a Buenaventura, ¿no? Y con eso intenta ganarle, ¿no? Pero sabemos que la gestión pasiva históricamente es muy difícil de ganarle, De ¿no? ganarle, sobre todo en mercados desarrollados, ¿no? Lo que, por ejemplo, lo que mencionaste en el capítulo pasado, ¿no? Oye, compra el S&P, esa es la fórmula, esa es la receta, ¿no? Y ahí tenemos una tablita que justo la hicimos hace 10 años y la puedes hacer a 20, la puedes hacer a 30, la puedes hacer a 40 años y el S&P ha performado, ha rendido más de 10% históricamente, ¿no? Sí, O sea, 12% en aproximadamente. los últimos 10 años, Y de ¿no? hecho el Nasdaq mucho más, pero obviamente es Con más mucho volatilidad, más riesgo, con más ¿no? caídas, pero ¿no? El Nasdaq está entre 18... 17%, 18, entre ¿no? 7 y 18 los últimos 10 años, pero por ejemplo el oro, países desarrollados ha rendido menos 6%. Mercados creo, emergentes creo que está en 3, por 3, ahí, ¿no? 4, ¿no? Porque, bueno, también agarras lo que es el COVID, etcétera, que le golpeó más, ¿no? Entonces, ¿por qué se invierte en el S&P 500? Porque la economía americana, digamos, es la que mantiene... Es la economía líder, ¿no? La economía líder, la que mantiene la innovación, que trae toda la productividad al mundo, ¿no? Y hablando de emergentes, ¿no? En una época China estaba bastante de moda porque crecía a dígitos altos, ¿no? Claro, 7, 8%, ¿no? Pero ahora está... Pero ahora ya eso como que ya no ha sido consistente, ¿no? Últimamente, ¿en cuánto está más o menos? No, o sea, China ha experimentado una caída incluso en el rendimiento de sus acciones y no se ve un buen futuro, ¿no? Recuerda que las acciones en general, incluso las economías, al final dependen de las expectativas de los inversionistas, ¿no? Hay factores, digamos, endógenos, o sea, propios de las empresas que están metidas ahí, sus fundamentos, y también factores macro, ¿no? Que son exógenos. Claro, y por meter un tema que de hecho íbamos a hablar un poco más adelante del capítulo, ¿no? Pero hablando de China, tenemos el tema de Alibaba, ¿no? Alibaba es, bueno, el Amazon de China, Claro. ¿no? Y tiene muy buenos fundamentos. Está barata, claro. O sea, como empresa, ¿no? Vende lo mismo que vende hace 5 años y la acción está 30, 40, 50% abajo de lo que estaba hace 5 años. Entonces, ¿cómo una empresa que sigue vendiendo lo mismo cae tanto su valor en bolsa, ¿no? Y es un poco por
las expectativas que hay a futuro, los riesgos también políticos del claro, país. Fuera ¿no? de su control, ¿no? Por eso, nuevamente, una empresa, lo que mencionábamos, ¿no? A diferencia de un bono que sí hay variables de la empresa, etcétera, en acciones, alguna decisión política, por ejemplo, el gobierno chino, ¿no? En su momento decidió casi desaparecerlo a Jack Ma, que era el dueño, ¿no? Incluso insinuó... No, desapareció como una semana, creo. Sí, desapareció, insinuó que las acciones, por ejemplo, iban a ser obtenidas por el gobierno chino, que le iban a estatizar prácticamente. Eso se diluyó, pero claro, no te da confianza de propiedad, ¿no? Por eso Estados Unidos, donde hay mucha libertad de negocio, las reglas claras, normalmente tiende a tener mayor seguridad jurídica, ¿no? Entonces eso te puede afectar un mercado... Por ejemplo, en Brasil, en México, en Perú, que está sujeto a riesgo político, claro, la empresa puede estar yendo muy bien, los gerentes lo pueden estar haciendo muy bien, pero entran, se ve un Antauro y estatizan las empresas. Sí. ¿Qué hacen? Sin ir muy lejos, cuando salió Castillo, ¿no? Claro. Las acciones cayeron... Y fue una oportunidad, pero... Drásticamente, también... pero tú no sabías qué podía pasar, ¿no? Claro. Porque al final son expectativas, perspectivas del futuro, ¿no? Entonces, si Castillo entraba y tomaba ciertas medidas, eso iba a afectar la economía, que iba a caer en los próximos años, y eso iba a afectar a las utilidades de la empresa, ¿no? Entonces, claro, todo es un efecto dominó de expectativas, ¿no? básicamente. Porque una cosa es el valor y otra cosa es el precio, ¿no? El precio es lo que se oferta y demanda en base a unas expectativas, como tú dices, y puede ser, por ejemplo, tú me puedes decir, oye, el caso Alibaba, oye, hoy por hoy si yo hago mi análisis financiero con ciertos supuestos, pucha, esta empresa vale un montón, pero el precio para que se mueva lo que yo creo tiene que hacer que todo el mercado crea un poco lo que yo creo y comienza a comprar, ¿no? Entonces ahora, claro, al mientras final, que yo pienso no eso, importa lo que tú creas, sino importa lo que la mayoría crea. Lo que la mayoría crea, ¿no? Y la mayoría puede estar equivocada en algunos momentos y de repente tú ves algo que no ves y después como que tú ves la oportunidad y de ahí como que se alinea, ¿no? De hecho, hay varios inversionistas muy famosos que hacen esa apuesta pero en contra, ¿no? Por ejemplo, una persona que dijo Herbalife para mí no vale nada, Bill Ackman, ¿no? Claro. No, para mí es una burbuja y va a quebrar, ¿no? Y la apostó en contra y primero la apostó y después hizo todo el marketing de por qué él argumentaba de que era una pirámide, etc. Ilegal incluso, que hoy hay un documental que salió en Netflix, ¿no? De Bill Ackman, ¿no? Que era un gigante de la industria de los hedge funds, ¿no? Que son estos fondos locos. Y creo que locos. había una pelea porque había otro que era Carl Icahn, que era un titán. Pero él era al revés, creo que él estaba positivo, ¿no? Entonces uno estaba positivo y el otro estaba apostando que la empresa iba a quebrar, ¿no? Yo creo que es clave mencionar eso, ¿no? Oye, cuando tú inviertes en una sola empresa, estás sujeto a los riesgos de la empresa, pero también al riesgo macroeconómico, pero cuando inviertes en el S&P, de alguna manera, esa diversificación de sectores, de empresas, hace que te expongas un poco más al país, a la macroeconomía en general, claro. ¿no? Entonces no hay o sea, te contrarresta, ¿no? Si un sector le va bien, quizás otro sector le va no tan bien y minimizas las caídas, ¿no? Asumes menor riesgo y eso es importante porque al final, por ejemplo, si alguien hace selection, ¿no? Lo que le llamamos, oye, que agarras acciones, te puede ir bien en 10 años, 5 años, 2 años, pero en el largo plazo es muy difícil que para mí, chundes, ¿no? Personalmente, bueno, estoy repitiendo un poquito lo que dije en el capítulo pasado. Cuando tú inviertes, cuando haces stock picking, o sea, invertir en una acción en específica, es porque crees que la vas a sacar del estadio, ¿no? Que la conoces. La típica de si tú hubieras invertido en Nvidia hace 20 años, ya ahorita sería multimillonario. Con $10,000 ahorita te tendrías $50 millones, ¿no? Entonces, la gente lee eso y dice, pucha, si alguien lo hizo, ¿por qué yo no? Pero ¿quién le hizo, no? El que iba 40% ya la vendió. ¿Tú qué crees? ¿Que se acabó ganando 1,000, claro, 2,000%? ¿no? Probablemente, ¿no? Y básicamente es muy difícil, ¿no? Entonces yo digo, si quieres jugar ese juego, ¿no? Lo puedes hacer porque es vacilón, de hecho, ¿no? Claro. Cuando va a reportar resultados la empresa, ¿no? Y la acción sube 20, 30% y salen las noticias y tú tienes la acción como que te sientas que estás metido dentro de, ¿no? O sea, cuando salió lo de GameStop, yo también como que estaba Twitter reventando las noticias y yo dije, oye, lo voy a meter a GameStop porque por ahí que sube y un poco para vivir el momento, ¿no? Pero si quiero ser más realista, más disciplinado, etcétera, es para meterle algo muy, muy pequeño y en verdad... Y el ETF, el largo plazo del ETF es lo que paga, ¿no? O sea, porque justo hoy día en gestión salió una nota, ¿no? Un estudio de mercado de Kantar, ¿no? Ahí poniendo un poco la fuente, que decía que solo el 14% de los peruanos, 14 o 16, no recuerdo la cifra exacta, tiene inversiones. O sea, que invierte, ¿no? Entonces es poco, ¿no?
Y de ese 14-16% veías en qué estaba distribuido las inversiones y alucina que 30%, 35% era Bitcoin. O sea, criptomonedas, ni siquiera Bitcoin, criptomonedas. Porque la gente la quiere sacar del estadio. Claro, la quiere sacar del estadio y de ahí seguía como 27 inversiones en bolsa y de ahí el tercero era depósitos a plazo. Un poco lo que hemos conversado, ¿no? La gente como que una de dos, ¿no? Por un lado, depósitos a plazo, quiero estar seguro y por el otro lado la quiere sacar del estadio, ¿no? Eso sería una estrategia barbell, ¿no? Pero no va como al centro, ¿no? Que es acciones, pero en un ETF, en una economía. Claro, o sea, a largo plazo. Por ejemplo, lo que yo veo cuando hago stock picking, porque, por ejemplo, ¿no? Hay mucha gente que me dice, oye, Nvidia, porque obviamente salen las noticias y, se cayó 20%, y la gente mona, ¿no? Oye, quiero comprar Nvidia o quiero comprar Bitcoin, ¿no? Y, por ejemplo, lo que yo veo es la capitalización, ¿no? Igual con las criptos, ¿no? Hay muchas que valían, no sé, pues, más que países y etcétera. Y es como que mira la capitalización, no mires el precio, ¿no? O sea, no digas porque, oye, no, claro, está en 50,000 o Ethereum está en tanto, tal, pero ¿cuál es la capitalización? De repente ese 50,000 es menos que Ethereum, ¿no? Y de repente eso ya vale más que muchas cosas que son demasiado valiosas, que valen igual que 10 países, o sea... ¿Qué tanto más potencial tienen que subir, no? Porque muchos amigos que invierten en cripto creen que van a ser 100x, ¿no? Claro. ¿Cuál es el argumento, no? O sea, el argumento de los believers o los que creen en cripto es oye, esto va a reemplazar el oro. Pero hay métricas o simplemente creo que va a subir. Claro. ¿No? ¿Y hasta cuánto? ¿Infinito? ¿Por qué? ¿No? O sea, todo tiene un límite, ¿no? Creo. Claro, lo bueno del S&P 500, ¿no? que lo estamos recomendando es que al final una empresa la puede sacar del estadio y va a ganar más peso, pero si una empresa o un set de empresas le va medio mal, salen, ¿no? Porque bajan y entran nuevas, ¿no? Entonces de esa manera, como que de alguna otra manera estás exponiéndote a las que le está yendo bien porque y las también que hay mal, la sacan, ¿no? El bias de sobrevivencia, ¿no? Muchos te hablan de Nvidia, de Apple, de Amazon, pero ¿cuántas empresas quebraron, claro, ¿no? Blockbuster, Nokia... que eran... las mejores, las 50. Nextel valían millones de millones de millones, ¿no? Y ahora están quebradas, básicamente, ¿no? Salieron, ¿no? Entonces, de hecho, son más las historias de fracaso que las de éxito, ¿no? Las de éxito son pocas, pero esas son las que la gente recuerda y te dicen, oye, la puedo sacar del estadio, pero no te dicen cuántas personas perdieron invirtiendo en todas las que quebraron, ¿no? Claro, o sea, por ejemplo, Nvidia... la regulan. ¿Qué tal el gobierno dice, no, esto es algo estratégico? O sea, siempre hay un factor... exógeno, no fuera de su control, que la pueden atacar, pero a la economía en general, a las 500 grandes empresas o al Nasdaq, que son las 100, de alguna u otra manera está más mitigado, ¿no? Entonces, nosotros y además, si quieres ser un poquito más agresivo, podrías entrar en el Nasdaq, ¿no? A largo plazo, ¿no? Al Nasdaq. O sea, en verdad, como lo estándar es meterle el S&P, y de hecho yo conozco un montón de gente inteligente, experimentada, que trabajan en bancos, que su estrategia es esa, ¿no? Es comprar el S&P, poner sus ahorros, ¿no? Cada mes, cada trimestre, cada 6 meses, meterle una plata al S&P, ¿no? ¿Y cómo? Es aburrido. Claro. Es la parte aburrida, ¿no? Yo a veces lo molestaba, oye, estás invirtiendo como abuelito, le digo, ¿no? Claro. Porque obviamente el stock picking es más adrenalina. Claro, y le gané, ¿no? Pero en verdad lo más sensato es meterle el S&P, ¿no? Sí, si en verdad... O sea, si en verdad no te dedicas, ¿no? Un poco a esto, igual no le ganas, ¿no? O sea, es muy difícil, ¿no? Claro, o sea, yo creo que le puedo ganar, por ejemplo. Pero de ahí que le ganes es otra cosa. Le puedo ganar un año y de repente el otro año no. En el largo plazo, o en todo caso, ten una parte fuerte en el índice, en el ETF. Y tienes tu timba por otro lado, y tienes ¿no? 10-15% que le quieres ganar y quieres aprender del mercado, claro, o apostarle a otro tipo de empresas, ¿no? Porque a algunos les gusta porque se sienten parte de, ¿no? O sea, les da adrenalina, se levantan en la mañana a leer las noticias. Los resultados, ¿no? Y es válido, ¿no? Empresas interesantes que si te gusta, ¿por qué no? Por ejemplo, otra vez Starbucks. Y te informas, ¿no? Sí, de cosas está interesantes. metido, ¿no? O sea, por ejemplo, Starbucks, que leído mal, de Chipotle, que etcétera, y que salió su CEO en una entrevista diciendo, oye, no, mira, yo tengo equilibrio vida-trabajo, tiene que ser, compadre, Estados Unidos es chamba, resultados, performance, ¿no? Y han agarrado el de Chipotle, que multiplicó por 5 o 6 veces la empresa, no sé, en los últimos 10 años. No, y de hecho, solo ese cambio rebotó, ¿no? Hizo que Starbucks suba 20% y que Chipotle caiga 20%, ¿no? Claro, qué locura, por un cambio... un genio de acá para ponerlo en el otro lado, y creo que ¿no? antes de Chipotle había revolucionado otra empresa, que no me acuerdo cuál era, ¿no? Sí, o sea, todo ese vaivén de las acciones en específico te puede dar mucha adrenalina, ¿no? Por ejemplo, el peruano, por ciertos estudios de mercado, le gusta pues la timba, le gusta no solo el peruano. deportiva. De hecho, también ha salido un estudio, ¿no? Que dice que
ahora la gente está invirtiendo más en sport betting, Sí, claro. en apuestas deportivas que en la bolsa, ¿no? Porque les gusta la adrenalina. De hecho, en el COVID la gente estaba aburrida y no solo las acciones relacionadas a apuestas deportivas subieron muchísimo, sino la gente comenzó a invertir en bolsa de aburridos y por adrenalina, ¿no? Y ahí comenzó la fiebre de los meme stocks, ¿no? Claro, meme stock, de las acciones Robinhood. que estaban a quiebre y que todos las comenzaban a meter. Todas las personas naturales inexpertas le comenzaban a meter y las acciones comenzaban a subir pero la empresa está quebrada, ¿por qué sube 300%, ¿no? Y ahí empezó Claro, un poquito no, si en todo. Estados Unidos te dan cheques para, oye, te has perdido tu chamba, ya toma $10,000. O sea, había Claro. mucha liquidez. Y en Perú también, ¿ah? O sea, en Perú con los rescates de No, las AFP, Sería las bueno, CTS. sería bueno ver un estudio de cuánta gente en Perú está en apuestas deportivas, por ejemplo, ¿no? Eso ¿Cuántas es lo que cuentas quiero hay? decir. Mucha, O sea, es muchísimo más que las que invierten en bolsa, ¿no? no, de todas maneras. Y, o sea, y te aseguro que el 98% ¿cuál es el pierde. resultado de eso? Claro. O sea, olvídate, ¿cuántas casas de apuesta hay? En vez de ahorrar, de hacer una capacidad de ahorro y de generar dinero a largo plazo, la gente lo está perdiendo Lo quemas. de una manera tonta. Y bueno, tengo muchos amigos. Yo también he sido timbero hace muchos Tú te habías años. perdido, ¿no? No, yo también. O sea, apuestas deportivas ya no juego, pero antes sí jugaba bastante, ¿no? Siempre he jugado póker, bueno, si tú sabes, ¿no? Pero y tengo varios amigos que apuestan, hacen apuestas deportivas, pero la verdad que, o sea, a largo plazo, No hay todos están abajo, ¿no? Claro. O sea, que alguna vez uno haya ganado una cantidad fuerte porque le apostó a 20 partidos y justo esos 20 se alinearon los astros y salió y se ganó una buena plata. No, al final la perdió. No, pues, sí hay ¿no? expertos. No, hay grupos. Hay así- tipsters, sí, hay en tipsters, Telegram. y- Que de hecho también había un problema con Telegram. Claro, que lo han arrestado al fundador, ¿no? Ese ruso. Pero el mundo de las apuestas, la verdad, sí sería bueno y vamos a averiguar, quizás para el próximo, no para el próximo, porque hay que hacer un research adecuado, una investigación, cuánto mueve, ¿no? Oye, ¿tú ves todos los sponsors que hay? Mira, si hay gente que pierde En Perú, ¿ah? No 1,000 digo- soles al claro. mes en apuestas deportivas. Claro. Esos 1,000 soles en 20 años, Claro. ¿cuánto Al sería 10%, en el S&P? Claro. O sea, aporta 1,000, estarías hecho. O sea, obviamente es más vacilón ver el partido y Claro, o querer la hice, ganar y que la hice. que y mi el otro también, combinada, etcétera, ¿no? Pero yo creo que también es importante mencionar el acceso, ¿no? Claro, yo saco mi app, no voy a decir ningún nombre de apuesta total, IKB, Bet, son todos pim pum, gol. O sea, en 2 segundos ¿O antes transfieren dinero. te apuesto también que ibas y ni siquiera necesitabas tarjeta, nada, ibas Claro. con tu plata, te dan tu ticket Claro, y estás ahí en la televisión. y de ahí ibas a cobrar así con tu ticket, ¿no? Para invertir en el famoso S&P, ¿qué tan accesible es? ¿Me entiendes? O sea, ¿qué apps en el Perú hay para invertir en y el hay otro S&P, tema, ¿no? que también cuando el ticket es muy, muy chico, Claro. no, o sea, si quieres invertir 100 soles en el S&P, la comisión, la custodia, todo al final te quita. O la gente piensa que necesitas también $10,000, $15,000, que son inversiones La sofisticadas, típica pregunta ¿no? es con cuánto puedo empezar, ¿no? Claro. No, hoy por hoy ya hablemos un poco de cómo se puede invertir en el mercado global, ¿no? Ni siquiera en la bolsa peruana, ¿no? Claro. O sea, ¿qué intermediarios podemos A ver, recomendar, ¿no? como yo lo hago y lo he hecho históricamente, obviamente yo he trabajado en un banco, en una corredora, entonces ya tenía mi cuenta y obviamente simplemente decía, ya quiero invertir y lo hacías por ahí. lo hacía ¿no? Pero a mí Por personalmente Credibolsa, me claro. parece, claro, en Credit Corp, ¿no? Para mí personalmente me parece, para mí lo mejor porque tienes el respaldo de un banco local acá, ¿no? ¿Qué otras opciones hay? No, hay plataformas, ¿no? Las más conocidas son Ameritrade, Interactive Broker y Robinhood, por ejemplo, ¿no? De hecho, esto es un caso aparte, ¿no? Yo siempre he tenido un poco de problemas con las plataformas porque el acceso siempre ha sido bien complejo, ¿no? Por ejemplo, yo sí sabía de Bitcoin en el 2010, 2012. Claro. Un amigo me dijo, mira, salió el Bitcoin, bla, bla, bla. Y le digo, ya, ¿cómo invertimos? No, que tienes que mandarla tu plata a una plataforma Claro. media trucha Claro. y que te piden 40,000 documentos y que si la mandas, y Claro. por ahí la CIA me volvía millonario y de ahí cuando iba a querer retirar la plata no iba a poder, Claro. ¿no? O sea, era como que... No había tanta transaccionalidad, había billeteras O virtuales. sea, lo podías hacer, pero probablemente nunca te paguen y ese era parte de tu riesgo, ¿Qué ¿no? estás Entonces, comprando aire? Decías. entonces O sea, yo al final claro. como que digo, pucha, en verdad no le voy a depositar algo que ni sé quiénes son. Claro. Me piden
intentaba y me quedaba al 80% y me rendía de las tantas cosas que me pedían. Claro. Y en esa época, bueno, obviamente pasó lo que pasó con el Bitcoin, hasta el Dogecoin casi le meto. Claro. No lo hice, pero también decía, y he escuchado miles de casos de gente que lo hizo, que pensó que era millonaria y al final nunca pudo sacar ni un sol, ¿no? Entonces dije, o sea, sí, me perdí. Siempre digo, ¿no? De repente si hubiera vivido en Estados Unidos, sí, No había ETF del Bitcoin. Lo hubiera hecho, claro, ¿no? ahora hay, ¿no? Que es bastante importante, ¿no? Entonces, por ejemplo, si nos vamos a un caso extremo, ¿no? Las criptos, un poco el problema es que las plataformas eran plataformas, o sea, que no eran reguladas, que no eran tan conocidas. Por ejemplo, y hasta, y hasta las reguladas han quebrado un montón y la gente ha perdido su plata, ¿no? Entonces, eso es por el lado de cripto, ¿no? Por el otro lado, tenemos las otras plataformas que era Ameritrade, ¿no? Para invertir en Ameritrade tenías que tener tu Social Security Number en Estados Unidos. Claro. Que obviamente yo no lo tenía, ¿no? Claro, y también es un tramitón, ¿no? Te hablo de hace 5, 8 años, cuando yo empecé a investigar para invertir en esto, ¿no? ¿Qué salió? Salió eToro, ¿no? Claro. Que es súper fácil, ¿no? Creo que en 2 minutos... Pin, sí. Pones tu tarjeta. Es como más fácil que Betson. Claro. Pones tu tarjeta y ya puedes invertir, ¿no? ¿Cuál es el tema personalmente con eToro? Porque varios amigos que quieren invertir, les digo, ándate a Credit Corp, ándate a una corredora local. Y me dicen, no, pero en eToro es al toque, 2 minutos. Claro. ¿Para qué voy a firmar los documentos? Pero yo no tengo claro quién regula eToro, ¿no? Y obviamente no tiene oficina acá en Perú. Y si tienes algún problema que le vas a mandar mail, oye, gritándole en mayúscula, devuélveme la plata. Claro, claro. O irte al país a buscar la oficina. Y, es, ¿no? Entonces, es un tema de confianza, es un tema y de solvencia, de regulación, ¿no? que es importante, ¿no? O sea, acá por eso la SMB es importante porque tiene a todas las corredoras locales. Claro, las regula. La sanciona. Y en Estados Unidos es importante, o en el país que quieras invertir en una plataforma, de que esa plataforma esté regulada, claramente, ¿no? Claro. O sea, por ejemplo, Ameritrade, obviamente lo está regula regulada. El FINRA y la SEC, ¿no? No, Y cotiza en bolsa. Por ejemplo, TD, la que tú dices, TD Ameritrade, fue adquirida por Charles Schwab, que es una empresa que vale $113 mil millones de dólares que cotiza en bolsa. Imagínate. Interactive Brokers. Hoy día vi $54 mil millones de dólares. No, y el mismo Robin Hood. ¿no? Y el mismo Robin Hood, ¿no? Claro, que hizo ya está en bolsa, digamos. Y ahí pasó, ¿no? Todo el tema. El tema con Robin Hood es de que no te cobra, ¿no? No te cobra fee, te cobra porque las bolsas le pagan por transacciones, por dar liquidez. Market making, ¿no? O sea, creadores de mercado, ¿no? Lo que hacen, por ejemplo, imagínate que la acción de Apple te digo un número, está $500 en el mercado real, de los que están transaccionando ahí. Pero lo que tú ves de precio mercado, quizás es 500.10 centavos. Claro. Entonces, cuando junta bastantes órdenes, ese diferencial se lo llevan. Ya no te tienen que cobrar comisión porque ellos hacen pues millones de órdenes, ¿no? En cambio, en las apps locales, también ¿por qué te cobran? ¿No? Hay que entender el modelo de negocio de las apps locales, ¿no? Porque tienen personas... Todo esto es automático, ¿no? O sea, por ejemplo... Claro, por ejemplo, lo bueno de Ameritrade, de Robinhood... Que tú entras directo... Es una app y tú inviertes y compraste en un segundo, ¿no? En cambio, las corredoras locales, obviamente no es su especialización el mercado internacional, sino es más el local. Es más, hay muchas que no te dan acceso al mercado internacional, ¿no? Y lo otro es que tienen que tener una persona dedicada para ejecutar la transacción y que no siempre es muy rápido, ¿no? Claro. A comparación del app, ¿no? Es como que te demoras en llamar... Que te contesten, obviamente, que pongas la orden. Y puedes pagar a veces un poco... es por correo y el mercado de Estados Unidos, a diferencia del de Perú, se mueve muy rápido, ¿no? Entonces, en 10 minutos puede haber variaciones de 5, 10, 15, 20%, ¿no? Pero creo que hay algunas que sí ya están trabajando en tener un broker internacional, que van a tener acceso directo al mercado. Creo que sí, solo que hay un poco de complejidad regulatoria, ¿no? Claro. Porque para invertir allá... te piden muchas cosas, ¿no? Para invertir en Estados Unidos, como te digo, el Social Security Number, esas cosas, ¿no? Pero hay muchas complejidades, ¿no? Y, por ejemplo, esta startup Happy, claro. Lo que está buscando es un poquito dar un acceso más fácil, pero hay hasta el mandar plata, te cobran comisión y es un poco complejo, pero, por ejemplo, Happy, yo no lo he utilizado y conozco poca gente que lo han hecho, pero entiendo que está creciendo muchísimo hoy día en la TAM, ¿no? Que tienen 500,000 usuarios, ¿no? Y es un peruano el que, bueno, la el construido, fundador, ¿no? Sí, el fundador, de hecho, ¿no? Están en Y Combinator, que es una incubadora famosa, ¿no? De Estados Unidos, ¿no? Pero entonces, ¿cuáles serían, si uno quiere invertir en Estados Unidos, tú qué harías? ¿Irías con una SAP local o te irías con Interactive Brokers? A ver, para poner las cosas claras, yo iría con una SAP local. ¿Por qué?
Porque ya tengo mi tarjeta, por ejemplo, Credit Corp, tengo mi tarjeta del BCP. Claro, pasa la Simplemente plata. paso la plata, compro, sé que es una empresa gigante que si quiebra el Perú, ¿no? Y me siento seguro, ¿no? Ahora, Credit Corp, o sea, tiene que tener un proveedor internacional para poder comprar, ¿no? O sea, Credit Corp, que es peruano, no va a comprar directamente en Estados Unidos, ¿no? Se voltea contra entonces esos ellos intermediarios, van con Interactive Broker o el que sea, ¿no? Y obviamente a ellos le cobran un fee y ellos te cobran un fee adicional. Entonces, por un tema de costos te conviene ir directamente con el proveedor, ¿no? Pero también un tema de sofisticación, trámite, ¿no? Claro, oye. Y también no van a atender a cualquiera, ¿no? O sea, si tienes, no sé, pues, menos de $500 y de repente vas con Interactive, probablemente... Y muchas veces te piden tener cuenta ya también, ¿no? O sea, en verdad, yo no lo he hecho. Como te digo, yo invierto más local, pero sí intentaría ver la manera, ¿no? De ver si se puede invertir en Robinhood, Ameritrade, Interactive, ¿no? Claro. O el mismo Happy, porque el Happy no necesitas tener la cuenta ya, porque entiendo que ellos son la cuenta ya. Claro, son ellos... la cuenta Omnibus. O claro, sea, hay tecnicismos, ¿no? pero en mi caso, yo ¿qué es lo que aconsejo, no? Oye, si tú tienes, no sé, $200, $300 para invertir, hazlo por estas que incluso puedes ser fracciones, ¿no? Happy, Robinhood, etcétera, ¿no? Si ya tienes $3,000, $2,000, hablando en dólares, hasta $5,000, creo que puede ser una sociedad agente de bolsa, que hay muchas, hay 17, 18, pero no todas son especialistas en el exterior. Yo trabajo con Seminario, por ejemplo, para mis inversiones personales. Y con la Reinvial, yo trabajé en la Reinvial, digamos, la Reinvial me da un buen servicio, pero Seminario tiene incluso un servicio internacional y local. Pero, por ejemplo, lo que falta, ¿no? Y un poco de... Fuera del costo, que obviamente te cuesta un poco más, pero lo que falta para que sea un servicio potente, ¿no? Pero más para trading, no es que puedas invertir directo, ¿no? Claro. Porque se demora mucho, ¿no? Sí, mira, como te digo, depende, ¿no? O sea, ¿qué es demorar mucho? Ya, si eres un super trader que quieres agarrar, pucha, justo ahorita estás viendo la pantalla... Pero, por ejemplo, tú probablemente en Seminario, porque conoces a los traders, es al toque, ¿no? Pero probablemente una persona que... ¿Un asesor? No sé. Pues según lo que... Probablemente pueda demorar un poco más, ¿no? Me imagino. Sí, puede demorar un poco más, pero ¿qué tanto te pierdes, no? Nuevamente, ¿cuál es la intención? Pero si inviertes ¿no? en el S&P no hay problema, ¿no? Pero si inviertes en GameStop, que subía y bajaba 40% cada 2 minutos, ¿no? Ahí sí... Sí, depende, pero, yo digo. Pero creo que en ese momento ni siquiera podían entrar a veces las horas, claro, ¿no? O sea, era un tema... Nuevamente, ¿no? O sea, tú vas a hacer, digamos, si la plataforma es tan potente, tan bonita, te da hasta temor, hasta te puedes equivocar. Pero yo creo que eventualmente ¿no? va a llegar a ese nivel, ¿no? O sea, sí, que ya se puede invertir ¿no? directamente en Yo Estados creo Unidos. que los que entran directo, o sea, tienes que tener cierta sofisticación incluso para meterte en una plataforma y comprar y vender, ¿no? Y te ponen límites, todo, ¿no? O sea, tiene que estar bien seteada, ¿no? Y yo creo que incluso una persona que desconoce, pucha, que se ponga a entrar a la plataforma y yo mismo soy y compro y vendo, creo que necesita cierta asesoría y alguien profesional que lo haga, ¿no? Es mi punto de vista, ¿no? O sea, como te decía, si eres chiquito, juégale así tipo Betson, ¿no? Meto $100, $200. Y por último, o sea, yo personalmente no invertiría en eToro, ¿no? Pero de repente, en eToro, si va a ser algo chico que, por último, si no te lo pagan, no hay ningún problema, ¿no? Normal, claro, ¿no? O sea, va pero, probando, ¿no? Claro, o sea, $500, $1,000, $2,000, ¿no? Pero, yo miraría con pero las si apps, metes $100,000 a eToro y no te pagan... Claro, o sea, para comenzar. Mira el riesgo de si ya que... tienes $100,000, puedes abrir una cuenta en Estados Unidos. Y te puedes ir con Bank of America, JP Morgan y como te digo, Interactive Broker, Ameritrade, son empresas gigantes, o sea, no son... Y eso es lo que recomiendo, ¿no? O sea, hay 10,000 brokers en Estados Unidos. Yo creo que es por niveles, ¿no? Mira, podrías empezar como que en Happy, ¿no? O eToro si quieres, ¿no? Si va creciendo tu patrimonio, podrías irte a una SAP local. Correcto. Y si sigue incrementando tu patrimonio, eso es lo que yo te vas directamente aconsejo. a Estados Unidos ya a Ameritrade o algo por el estilo. Ameritrade o JP Morgan, lo que estos sea. bancos internacionales, porque ya tienes otro tipo de patrimonio, ¿no? O sea, si ya tienes $500,000, ya tienes un banquero exclusivo para ti y tienes una app especializada para ti, ¿no? Pero dado que nosotros estamos tratando de impulsar las compras, digamos, de renta variable para hacer crecer el patrimonio, ¿no? Porque lo que... En vez de en apuestas deportivas, por ejemplo. O sea, si te estás apostando deportivamente en Betson y estás perdiendo toda tu plata, bueno, no me quiero que me denuncie Betson, ¿no? Pero todas, ¿no? Apuesta total, etcétera. Pucha, la mitad, si quieres, cámbialo a equity, acciones, ¿no? De una manera diversificada.
y sé disciplinado en aportar, ¿no? Si es que tú estás comenzando, porque, oye, no, que voy a súper diversificar, tengo $200, no te alcanza ni para un bono, ni depósito a plazo de $200, Sí, ¿qué interés te va a pagar, no? Yo personalmente estoy en contra de las casas de apuestas deportivas, que me disculpen, pero creo que las personas lo tienen que ver como un vacilón y que van a perder plata, ¿no? O sea, si creen que se van a volver millonarios con eso, están muy equivocados. Si quieres meterle por vacilón para ver el partido y disfrutarlo, etcétera, pero estás destruyendo valor, ¿no? Claro. Acá lo que buscamos es que la gente cree valor a largo Cree su plazo, patrimonio, ¿no? ¿no? Que crezca su patrimonio. Que crezca su patrimonio y nada, pues no, o sea, el primer, recomendación es, oye, separa un dinero, ¿no? Abre estas cuentas en Happy, no sé, pues en la sociedad de gente de bolsa, hay para todos los gustos, ¿ah? O sea, uno dice, oye, no, una sociedad de gente de bolsa no me va a atender, pero consulta, ¿no? O sea, quizás tienes varias, ¿no? la decimos todas, ¿no? Hay unas más chiquitas que de repente te van a hacer más caso, ¿no? Credit Corp, tienes BBVA, tienes Scotia, tienes Seminario, la Hay 20. Vial, te digo todo, Asura, ¿cuál más? Pero Intelio, las chiquitas, pues, no seas malo. todas, pues, ¿no? Acres, Trade, Investa, Diviso, Renta 4. Renta 4, por ejemplo, ¿no? Tienes un menú grande y cada una se especializa en un segmento, ¿no? Y su ahora costo están puede ser haciendo competitivo, ¿no? que los registros sean más fáciles, ¿no? Porque antes operativamente era complejo, demoraba, ¿no? Pero, por ejemplo, yo que he estado en Credit Corp, implementaron el onboarding digital, ¿no? Que es registrarte Claro, en más línea, rápido. ¿No? Sí, no, todo mejorado, ¿ah? O sea, Y va a seguir mejorando. yo en seminario tengo todo online, Porque si no va a venir Newbank y va a revolucionar sí, el que mercado. vengan, ¿no? Que vengan, ¿no? Pero el tema es que, ¿qué pasa? Que nadie es tonto, ¿no? O sea, si tú quieres entrar a un mercado, tienes que ver un potencial de mercado, ¿no? Y creo que eso es lo que le ha pasado a Perú en su bolsa, y no solo en su bolsa, sino a nivel internacional. ¿Por qué Interactive Brokers no tiene una oficina acá? Claro. Porque si estos patas invierten en su bolsa, son full renteros, depósito a plazo, ¿qué voy a gastar? Pero teniendo las personal apuestas acá, ¿no? deportivas sí han entrado Claro, fuerte, ¿por ¿no? qué? Porque hay una simetría desde mi punto de vista en la perspectiva de riesgo de los peruanos, ¿no? El peruano dice, oye, es un vacilón, quizás, porque el fútbol, en general, que es fútbol, No, y ¿ah? está bien que Mueve sea su pasiones, vacilón, ¿no? pero que no se tiren. Conozco gente que pierda 4,000 soles al mes. No, es pero igual que en Estados Unidos. ¿Cuánta gente le apuesta al gordo? ¿Cómo se llama? La tinca de Estados Unidos, lotería, ¿no? La lotería. Y sale que son, si tú haces el análisis, personas de bajos recursos, ¿no? Entonces, la gran pregunta es, ¿estás construyendo tu patrimonio? Es que buscan sacarla del estadio, ¿no? También, una vez hablando con algún amigo, me dice, lo que pasa es que Claro. de 10% en 10%, pues me voy a volver rico a los 80 años. Yo quiero volverme rico No, al pero eso es próximo al año. revés, ¿no? Porque si... Es que ya, bueno, es un tema de probabilidades, ¿no? Oye, ¿cuál es la probabilidad de darle al gordo, a la tinca, y cuál es la probabilidad de la apuesta? Porque las apuestas tienen probabilidades, ¿no? Si lo quieres ver de una manera matemática. Entonces, tu valor esperado, si sacas esa probabilidad, es negativo. O sea, siempre. Porque al final la casa de apuesta también te come... Como dice, la diferencial. casa siempre gana. La casa siempre gana, ¿no? En cambio, en una inversión de largo plazo, en una economía desarrollada, que ya ha probado, ¿no? Ha probado, sí, puede caer un poco, etcétera, que consistentemente, desde que se fundó, ha rendido doble dígito. Y que si le meten una bomba nuclear a Estados Unidos, se acabó, ¿no? Cuando hubo las Torres Gemelas, etcétera, incluso se deprimieron los precios, pero se recupera, ¿no? O sea, siempre Estados Unidos se ha recuperado de recesiones, de guerras, etcétera. Métele a tu famoso S&P, ¿no? Para comenzar, ¿no? Si quieres comenzar, métele al S&P como recomendaste la vez pasada, ¿no? Has reflexionado después de una semana, 2 semanas, y ahora te has alineado a mi speech. No, pero le digo a la gente, ¿no? Porque O sea, en ese la momento gente... me dijiste, no, que no. No, o sea, nuevamente, ¿no? O sea, esto no es tienes que perfilar al cliente, ¿no? O sea, si eres... Yo estoy diciendo No, a te los estoy jóvenes. molestando. No está bien, porque, claro, una persona puede decir, oye, mira, yo soy un jubilado, tengo 70 años, le meto todo el S&P... No. No, entonces, oye, pero soy un estudiante. Estamos hablando como personas de nuestra edad, más jóvenes o incluso un Claro, poco que le mayores, metan, ¿no? o una parte, siquiera importante, de sus ahorros al mercado accionario internacional, ¿no? Pero yo creo que la gente, como te digo, debería, bajo mi punto de vista, comenzar con el índice, ¿no? Con el ETF, ya sea el S&P 500 o algún ETF, no sé, pues, si quieres un poco más picante, tecnológicas, Claro. métele al QQQ, ¿no? Y sobre todo que si tu patrimonio empieza a crecer un poco y quieres algo de adrenalina y algo picante, es válido, ¿no? Para que sigas las noticias y te sientas que estás en esa Claro. nota, pero un porcentaje Cachito, ¿no? Cachito. pequeño, ¿no? Y como te digo, por ejemplo, incluso en Interactive Brokers o en Happy o
o en Robinhood puedes comprar fracciones. O sea, oye, la acción está a $1,000. Pucha, no sé, una acción que esté $1,000, tengo 200, puedes comprar una fracción y está totalmente regulado, permitido, no crean que, a diferencia de eso de Forex, eso que Sí, eso tengan es cuidado otra con cosa, eso, ¿no? Porque de trading que compro, que vendo. que el margen, creo que hay muchas que ni siquiera compran realmente la acción. Hay otras que no están, la mayoría no están reguladas, ¿no? Entonces, siempre busquen que estén reguladas, ¿no? Y infórmense y vean su riesgo, ¿no? Pero creo que esas son las conclusiones. No sé si quieres agregar algo más porque tengo otro comentario que linkea con las recomendaciones de películas. Ya, bueno, no, para cerrar la parte de acciones, ¿no? O sea, los mercados, para resumir, ¿no? Los mercados globales, sobre todo el estadounidense, es el más grande, el más importante, arranca ahí, ¿no? Igual vamos a hablar de la Bolsa de Valores de Lima en el siguiente episodio para que puedas complementar ahí tu view de manera disciplinada en el índice a través de ETFs de bajo costo. Si vas a invertir en un fondo mutuo que no sea la réplica del ETF, sino que haga un manejo activo. Claro, porque en resumidas cuentas, ¿no? Estás pagando doble. Exacto. Sí, así de simple. Compra el ETF con un app. Porque le estás pagando a alguien también para que le gane al índice que históricamente nadie le gana. O que haga una diversificación. O que haga una diversificación y le estás pagando plata porque hay un equipo de analistas, hay una persona que está comprando. Que te puede dar un valor agregado, ¿no? Si es así, que te busca dar un valor agregado, pero... Bienvenido, ¿no? Pero si solo lo mete al S&P... Históricamente como que el manejo activo, ¿no? No le gana al pasivo y tiene sobrecostos, ¿no? Entonces... En tercer punto, dejan las apuestas deportivas y métele al equity, a las acciones, al ETF de manera disciplinada. Te pido por favor que al menos la mitad lo destines ahí. Te la timbees si quieres, pero la otra mitad ahórrala, inviértela y tenla ahí disciplinadamente. Y el quinto punto... Sé que es difícil, pero por favor. El quinto punto, abre tu cuenta, ¿no? Oye, ese es el primero, creo, ¿no? Bueno, es que si no tienes la decisión de invertir, no vas a abrir esta cuenta en una SAP, no la vas a abrir en Happy, no la vas a abrir en Interactive Brokers, ¿no? Y con eso yo creo que estamos cerrando este punto de las acciones del mercado internacional, atentos a cualquier consulta, ¿no? Que pueda haber de la audiencia, radio escuchas. Pero bueno, un poco las recomendaciones de películas. Yo quiero recomendar un documental de Netflix que se llama Trust No One. No confíes en nadie. Es un documental de Netflix que yo recomiendo muchísimo y te habla de cripto. ¿Qué pasa? Que te habla de cómo te puedes ahorrar. O sea, la persona que... Cuentan una historia de una persona, de varias personas en realidad, que una persona dice, cuando tú haces una transferencia interbancaria, o sea, de un país a otro, te cobran unas comisiones muy altas, ¿no? Sí. Entonces, por darte un ejemplo... Yo he trabajado justo en eso. Quiero pagar... O sea, si tú quieres transferir $50,000 de Perú a Estados Unidos... ¿cuánto? $100 mínimo. Depende. No sé cómo ha cambiado, pero... En eso era mucho más, aparentemente, ¿no? Te cobran una comisión fuerte. Creo que hasta había tipo de cambio y varias cosas, ¿no? Y esta persona lo que dijo es, si yo lo hago mediante plataformas de cripto y hago la transferencia por cripto, me sale prácticamente gratis, ¿no? Es peer-to-peer. Vamos a aplicarlo de cripto. Entonces la persona hizo una transferencia de casi todos sus ahorros, que eran como $100,000. Ya. Y lo hizo, y a la hora que quiere depositar, la página desaparece. Claro, scan. Y era una página como relativamente... No, era una página conocida. Ya. Pero parece que el fundador se fugó y se quedó con los millones de millones y todas las personas cuentan su experiencia como que tenían la mayoría de sus ahorros ahí. ¿A qué quiero llegar con esto, no? De que esto es un poco el riesgo de contraparte, ¿no? Entonces, si tú de repente te vas a eToro y pones todos tus ahorros y acá en 10 años son $500,000 y de repente la plataforma desaparece o quieres cobrar tu plata y no te la quiere pagar, ¿qué haces? ¿Los llamas? Claro, ¿Con quién te quejas? O sea, no... A diferencia de invertir, que ya es de lo más conservadores, porque conozco un montón de gente que también a veces me ha dicho, no, yo solo en el BCP, porque si no, que ya es un extremo, ¿no? Pero en verdad, si inviertes en Credit Corp, probablemente te cobren un poquito más, tengas que llenar un poquito más de cosas, que ya no. Pero vas a la Molina. Pero vas a la Molina y le revientas la... Claro. O hay un funcionario de una persona, no, y está regulada, estoy bromeando, ¿no? Pero a lo que voy es, tienes una seguridad de contraparte, ¿no? Entonces este documental te cuenta cómo esta persona aparentemente desapareció y se murió y nadie tenía las claves. Claro. Y toda la plata quedó como en el olvido, supuestamente, ¿no? Y es bien interesante, ¿no? Y te habla de todo el tema de ese riesgo de cripto, porque ha pasado con muchísimas plataformas de cripto, pero también con plataformas de Forex o de acciones también, ¿no? Entonces, por eso sí yo pido y recomiendo que tengan cuidado con eso, ¿no? No One.
En Netflix. ¿No la has visto? No, la voy a ver Mírala, ahí el fin mírala. de semana, largo. Mira, yo recomiendo Billions, ya que no le hemos recomendado. No, pero esa... ¿Pero qué? ¿Quién no nadie la sabe? ¿Cómo que...? O sea, Billions es Tírame un una serión. caleta, pues tírame una caleta. Pero la gente te apuesto que muchos no la han visto. Y es de un hedge fund manager, ¿no? Bobby Axelrod, que es un trome en los mercados, ¿no? Ese brother sí le gana en los mercados, aparentemente. A veces con información confidencial, pero a veces con habilidad, ¿no? Pero tiene diálogos muy buenos, hay temas de psicología, de leyes, de lucha entre poderes. Por ahí están justo los funcos que sale Bobby. Tú eres hincha. Yo soy hincha, ¿Y ya ¿no? terminó todavía? No, sí, bueno, ya las 7 temporadas ahí queda, ¿no? Ahí, O sea, es la ahí última. Aparentemente sí, a menos que quieran continuar, pero no hay fecha cierta para eso, ¿no? Buenísima. Las 5 primeras temporadas en Netflix, no hay pierde. Cada capítulo es una clase divertida, ¿no? Y hay no solamente temas de inversiones, sino también, como te digo, de relaciones con personas, etcétera. Buenísima. Y bueno, yo otro documental que ya yo estoy con los documentales, ¿no? Es la de GameStop, ¿no? Y de hecho ha salido hasta una película del tema de GameStop, ¿no? Entonces es súper interesante cómo se formó todo el hype, ¿no? Y te cuentan también muchas personas que... Tú quieres ser como el patita ese de Roller Kitty, ¿no? Es mi ídolo. Él sí es mi ídolo. Él sí es ídolo. Forró 500 palos, creo o sea, que eso. pero ahí te das cuenta de la influencia de las redes también, ¿no? Él como dio una idea, era gracioso y tuvo tantos seguidores que todos lo comenzaron a seguir y la acción comenzó a subir porque... Al final, como te dije, y como dijimos, la ¿no? pregunta es manipulación de mercado, ¿no? Sí, o sea, ¿Es delito o no? citaron, ¿no? Pero no lo han jugado. Bueno, zafó. No, pero no importa lo que todos crean, ¿no? Entonces, lo que él intentó hacer es difundir su idea, ¿no? Invirtió. Claro. Y como lo de Bill Ackman, ¿no? Claro. Tuvo su idea, primero invirtió y después la difundió al mundo y todos lo siguieron y hizo que la acción suba, ¿no? Porque al final depende de lo que todos crean, no lo que tú creas, ¿no? Buenazo. Nada, y con eso cerramos este episodio. Y la siguiente, ¿qué va a ser? La Bolsa de Valores Lima. La BBL, la bendita BBL. La que te ha hecho sacar sonrisas. Nada, pues muchachos. Ya, eso sería. buenísimo. Muchísimas gracias, Daniel. Gracias. Eso es todo por hoy. Chau, chau. Chao.